Y en realidad estoy como apurado, porque yo tengo ganas de hablar con nuestro invitado, que lo habíamos tenido hace un par de semanas, casi 2 meses, pero lo habíamos tenido a la distancia y yo tenía ganas de tenerlo cerca y por eso lo invitamos de nuevo. Estamos hablando de Jorge El Gato Fernández, precandidato a diputado nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pedro, muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, los otros días no pude venir y bueno, hicimos Zoom y de alguna manera tuve la posibilidad de vincularme por los seguidores del programa tuyo, ¿no? Sí, sí. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, sí. Pero la verdad que salió bien, pero teníamos que hacerlo bien. La verdad que nos parecía que la audiencia lo merecía y además había tenido un montón de repercusiones esa entrevista. Bueno, mucho con comentarios de que lástima los problemas técnicos, pero nos había gustado mucho y bueno, y esa es la idea, es repetirlo. Y ya no te voy a hacer la pregunta inicial, que te contestaste muy bien, que era quién sos vos, porque el público ya lo sabe, pero me gustaría que empecemos a hablar más que nada de la realidad del campo, porque como vos nos explicaste, vos sos del campo, vos sos una persona que tiene un campo, que trabaja en un campo, que nació en el campo y que está muy vinculado desde siempre. Entonces, más allá de que ya nos diste en su momento un pantallazo, lo que no había pasado es lo que pasó ahora, el tema de las retenciones, que las bajaron, pero no sé si duró 30 horas o 36 horas. 3 días. Bueno, 3 días. Primero, ¿qué opinás de esa medida? Segundo, si crees que ha beneficiado al campo de San Luis, ¿alguien de San Luis salió beneficiado con esta medida del gobierno nacional de bajar retenciones solo 3 días? 2 cosas. El procedimiento que hubo con la venta sin retenciones del campo fue un procedimiento financiero. El gobierno nacional necesitaba plata urgente de libre disponibilidad. Entonces llamó a las 10 cerealeras y le dijo, señores, liquiden soja, vayan al banco, traigan la plata, porque la trajeron los bancos. En realidad la trajeron los bancos. Aquí en la cerealera trajeron $7.000 millones. Se la dieron a la cerealera lo liquidaron en el equivalente a $7.000 millones. Y ahora salen a comprar soja porque ese cupo era hasta $7.000 millones. Y ahora salen, cualquiera sean los supuestos, salen a comprar soja o habían comprado soja previa deducción de los derechos de retención. Entonces, perdón, te interrumpo para hacerte un par de preguntas porque la gente que está metida en un tema hace saltos porque lo considera básico, pero los que nosotros nunca vimos un campo, sí. Buena forma de decir, pero yo nunca sembré nada, salvo en mi casa alguna plantita, hay algunas cosas que me gustaría que nos conteste. Primero, ¿cómo está el tema de la cosecha? O sea, ¿el pequeño productor tenía soja en este momento? Había productores que habían vendido soja a la cerealera y la cerealera las tenían almacenadas. Y había productores que tenían la soja en el campo. Bien. A esta altura está todo cosechado de soja. Esa soja que está en el campo, en bolsones, era lo que supuestamente se iba a vender. Las cerealeras pueden... porque no está claro, pueden haber tenido algo de soja y van a salir a comprar. Cuestión que tiene hay una famosa ley de Martínez Raimonda que prohíbe esta circunstancia porque tiene que tener los papeles de que efectivamente tiene la soja. Porque si no es una especulación financiera. Bueno, el gobierno dijo que no hay problemas con eso. El director del ARCA reconoció que ese es un problema. ¿Pero qué ganó? 1.500 millones. Se estima como base 1.500 millones de dólares que las cerealeras ganaron en este pasamanos. Ellos le compraron trajeron el dinero del banco, se lo pusieron ¿cómo es que se llama? Al gobierno, liquidaron por $7.000 millones de dólares. Ahora salen a comprar y se ganan los 1.500 millones de dólares porque ahora al productor les retienen los derechos de exportación. O sea, 2 cosas. Al productor le siguen cobrando esa retención porque es como que se ha vuelto... Si vos lo hacemos de abajo hacia arriba. Si vos sos productor, sí. Suponete que hubieras vendido la soja antes. 100 pesos te sacaron las retenciones. Te quedaron... Esas ya me las pagaron. Perfecto. Ahí está. Ya te las pagan. 100 pesos, ¿cuánto te pagaron? Si vos vendiste el equivalente a 100, menos las retenciones, cifra redonda, digo, sí. Para que lo entendamos. Te quedaron de 170 pesos.
Un supuesto. El otro supuesto que vas a vender ahora es exactamente el mismo. De 100, tenés 70. Las cerealeras les dieron un negocio de 7.000 sin retenciones. Claro. Claro. Son derechos de exportación. Bueno, Entonces, tengo una pregunta que, insisto, para vos no seguramente... conozco, y acá está la respuesta, yo no conozco un productor, por lo menos de la provincia de San Luis, que diga, no, la verdad es que yo vendí sin sin retenciones, derecho de exportación. Entonces me gané esos 30 pesos. De 100 a 70 me gané 30 pesos. Porque no me cobró impuesto el Estado. No me cobró el impuesto el Estado. Agentes de retención son las cerealeras, tampoco me retuvieron. Claro, se lo quedan todos ellos. Entonces se lo quedaron todos ellos. Y tengo otra pregunta, porque tampoco... a ver. ¿Se entiende, Pedro? Sí, yo creo que se entiende, pero hay una parte que no he visto que se hable y me gustaría preguntarte a vos, porque esto es como si fuera una especie de adelanto de sueldo en el siguiente sentido. Lo que se cosechó, ya se cosechó, y no es que se hubiese vendido más adelante de todas maneras. Es que siempre se especula en vender más adelante, sobre diciembre o enero. El productor, que también lo necesita antes, lo puede vender en octubre, noviembre o diciembre, que es cuando empieza nuevamente a sembrar, pero se especula porque el valor del precio de la soja en diciembre y en enero es distinto, por eso se embolsa. Es un resguardo que toma el productor, en vez de venderle, comprar dólares, o en vez de venderle, poner plata a plazo fijo, la tiene en bolsones de soja. O sea que en diciembre no vamos a tener soja para vender. Puede ser que tengan soja para vender. Van a tener apuro, porque ¿qué fenómeno se está dando? El productor ahora dijo, no, te llevaste todo vos a la cerealera. Vos te llevaste todo. Vos hiciste el negocio, no te vendo. Y la empresa cerealera necesita exportar. A ver, concretamente se necesita comprometió, exportar. claro. Tiene que comprar poroto de soja, porque muchas no la tenían a la soja. No la tenían. Entonces ahora necesitan exportar. No, yo voy a ver cuánto te doy. Porque está en la ley esta Martínez Raimonda que les obliga a esta gente a decir, che, vos tenés que exportar, pero tenés que acreditarme previamente la compra. Claro. No podés exportar si no acreditas que has comprado. Entonces, se van a encontrar con un problema. Pueden llegar a encontrarse con un problema. De todas maneras, el gobierno le ha dicho, no hay problema. Ustedes pueden acreditar estas circunstancias hasta el año que viene. No es lo que dice la ley, ¿eh? No es lo que dice la ley. De todas maneras, el hecho concreto, Pedro, fue un negocio para 10 cerealeras, entre otras, la que más compró, que fueron 1.200, 1.300 millones de dólares, fue COFCO, que es la empresa china. Que esto ha jodido y embromado a los farmers de Estados Unidos, que son los que dicen, che, pará, nosotros le vamos a prestar guita a la Argentina y ellos le están vendiendo soja sin derecho de exportación a los chinos. No, porque además, yo que sigo la política internacional, en este momento, porque uno habla de Estados Unidos y hay gente que tiene la fantasía, bueno, una potencia mundial, tiene 7 portaaviones, la verdad que qué problema van a tener, pero tienen lo que ellos llaman el shutdown, como no tienen presupuesto, porque Trump tiene sus problemas internos también, no pudo aprobar el presupuesto para este año, porque ellos van de septiembre en septiembre, no están pudiendo pagar un montón de sueldos y un montón de cuestiones que obviamente se hace cargo del Estado, y en este contexto le prometen 20.000 millones de dólares en Argentina, que uno podría discutir que no es tanta plata para ellos, pero $1, 20.000 millones, no están en condiciones de girarle nada, y nosotros estamos como rifándonos ante alguien que tampoco está tan en condiciones. No sé. Pero no es gratis. Pedro, bueno, eso voy. Pero no es gratis. ¿Cómo ves ese panorama? Pero no es gratis. Y el problema es que no va a ser un observatorio como el de China lo que pide Estados Unidos. Pide base militar. Pide base militar. Entonces vamos a tener una base militar dentro de nuestro propio país. Entonces ya no es una cuestión de inversiones, no, es una base militar. Aparte de eso, pide contraprestación, cuestiones que tengan que ver con los minerales raros, que tengan que ver con el litio, con cuestiones extractivas estratégicas. Y eso, en tu opinión, afecta a la soberanía nacional, pero imagino. No tenga, la condiciona total y absolutamente, no es que tiene que ver, la condiciona total y absolutamente, está entregando la soberanía nacional. Hay gente que cuando escucha esto dice, bueno, a mí qué me importa si yo tengo trabajo, qué me importa trabajar para un criollo, trabajar para un yanqui. ¿Vos creés que esto puede llegar a traer algún beneficio, aunque sea entregando soberanía nacional para la Argentina? ¿O es algo que simplemente nos puede dar una solución ahora, este monto de dinero,
y después la verdad que perdimos algo que es importante probablemente para siempre o que nos va a costar mucho recuperar. Va a costar mucho, Pedro, va a costar mucho, pero ¿sabes qué? Yo hago este análisis. Teníamos, en los dichos del gobierno, teníamos un plan económico maravilloso, fantástico, absolutamente sólido, con un norte claro, con el superávit fiscal, con la inflación controlada, con un dólar que pivoteaba entre dos bandas y que no iba a hacer falta nada. Y que el señor Caputo decía, comprá campeón si vos creés que el dólar está barato. Y empezó el tembladeral. Porque no se le cree ni al plan económico ni al objetivo político que tiene el gobierno como modelo de país. Entonces, ¿qué pasó? Abril fuimos a buscar 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Claro. Ahora nos dan 20.000. Primero, ¿para qué lo fuimos a buscar? Porque no era tan sólido el plan. Claro, evidente. Ahora fuimos y pedimos 20.000 millones de dólares más al gobierno de Estados Unidos. Pero ahora les pedimos a las acelereras 7.000 millones de dólares. Quiere decir que está con una endeblez económica enorme. Y yo me pregunto, pedimos 20, pedimos más 20, pedimos 7. Digo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Drena esto en un hecho concreto en los ciudadanos de la República Argentina, Pedro? Bueno, obra pública no están haciendo. ¿Drena en qué? Si están pagando el ajuste de los jubilados, si están pagando el ajuste de la gente del Garraja, si está desfinanciando las universidades, ahora te juntaste con plata, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿Vas a pagar intereses de la deuda que va a seguir existiendo? Y tenés un pueblo que está pasando necesidad, de que es horroroso, Pedro. Hay que ver, a mí me llama la atención, yo hace 40 años que ando en la ciudad de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes. Yo nunca he visto tanta cantidad de gente hurgando en los contenedores de basura. Nunca la he visto. Recorro los barrios, los del centro de acá, los del centro de Villa Mercedes, pero también recorro barrios humildes de Villa Mercedes y barrios humildes de acá de la ciudad de San Luis. Y hay una pobreza, pero enorme, que te diría que espantosa. La situación de los jubilados es dramática. La situación de los discapacitados es dramática. La de los pensionados es dramática. Le han quitado pensiones a gente. Yo he visto reuniones, Pedro, con una mochila de oxígeno y bigotera, que hace 2 meses que le quitaron la pensión. Los vecinos lo están ayudando. El tipo explicó que los vecinos estaban ayudando, que hacía 2 meses que también los vecinos, porque no tiene más familia, 75 años, le están haciendo los trámites para que les restituyan la pensión. Se fue llorando de la vergüenza, porque es humillante que un vecino te dé de comer a los 75 años con una EPOC que está necesitando permanentemente oxígeno. ¿Qué se necesita comprobar para que esa persona no pueda hacer nada más que sobrevivir? La situación de los jubilados es la misma. La mayoría cobra la mínima, Pedro, 370.000 pesos. Cuando paga una boleta de luz, que por poco son 50, 60, 70.000 mangos, ¿qué le queda? Donde aparte le quitaron el remedio. Entonces, cuando venía el presidente y decía, el costo y el ajuste lo van a pagar la casta. ¿Qué casta? Que me explique si los jubilados son casta, si los pensionados son castas, si los médicos del Garraja son castas. Entonces, digo, no, lo están pagando ellos, 1/3. El otro tercio lo está pagando la falta de obra pública. Y el otro tercio la falta de transferencia de coparticipación a las provincias. Esto explica el ajuste. Que le tiene que transferir. Legalmente y obligatoriamente le tiene que transferir. Bueno, si la escuchamos a Jorgelina, que se llama la titular del Fondo Monetario Internacional. Georgina. Cristalina Georgina, Georgieva. Lo que estaba diciendo era que en realidad el plan, ahora tenemos un plan de estabilización y que si la gente lo acompañaba a Milei en estas elecciones, venía el fuerte ajuste, hablaba del 40-50% de los sueldos y las jubilaciones, o sea que todavía no empezaron. El ajuste que viene son 3 aspectos, Pedro. Un aspecto es el tema jubilación. ¿Qué van a apuntar en el sistema previsional argentino? Le van a poner
70 años de edad y van a exigir 35 años de aporte. El sistema, la reforma laboral, que son las de segunda generación que le llaman, el sistema laboral van a modificar y van a precarizar, sobre todo el tema de las indemnizaciones, que va a haber libertad para echar a la gente, donde no tengas que pagar nada. Y el tercer tema es la reforma impositiva, donde van a poner con un revólver en la cabeza a las provincias para que eliminen ingreso bruto, para que simplifiquen la cantidad de impuestos que tienen, y en definitiva, a las provincias y a las municipalidades. Y en definitiva, el Estado central, porque de federalismo no se entiende nada con este gobierno, ¿no?, es quien va a recaudar y va a decir cómo distribuir. De esto se trata, con lo cual San Luis no tengo duda que va a salir perjudicada. Entonces, miremos la obra pública. ¿Dónde vamos nosotros como ser Villa Mercedes, Pedro? Trabajo, te piden trabajo, te piden trabajo. Che, ¿y en qué laburo? Yo soy changarín y yo laboraba en la construcción, no hay nada, no hay nada. Son 236.000 los obreros que se le ha dado baja del CUIL, registrados. Hay 236.000 CUIL dados de baja en 20 meses. 65.000 obedecen a la construcción. 65.000 a la industria de la construcción. Entonces, yo digo, no tiene importancia la construcción, sí tiene importancia. Y lo hablamos desde dónde, porque esto lo hablamos de dónde, desde una provincia que toda la vida ha tenido equilibrio fiscal, donde una provincia que ha tenido superávit, donde una provincia que no ha desdoblado nunca el sueldo, nunca tuvo que desdoblar el pago de sueldo, una provincia que jamás nunca se endeudó, una provincia que desplegó una obra pública en todo el territorio impresionante. Hospitales, autopistas, 70.000 viviendas. Este es el San Luis que brillaba en la República Argentina, con equilibrio fiscal, donde había un Estado austero, acotado, eficiente y que resolvía los problemas. Yo no estoy hablando de un Estado elefantiásico o sobredimensionado. No, digo un Estado acotado. Pero que cada decisión, cada medida que se tomaba, estaba ponderado que iba destinado a un ciudadano de la provincia y no lo teníamos que afectar. Y ese Estado resolvía los problemas. Sí, yo digo, el equilibrio fiscal, en la provincia de San Luis sabemos perfectamente lo que es el equilibrio fiscal. Vos nombraste la falta de federalismo de este gobierno nacional y yo te preguntaría, ¿y cómo andamos de republicanismo en el gobierno nacional? Cero. ¿Cómo ves la relación con el Congreso? Cero. Primer acto de gobierno. Milei hablando de espaldas al Congreso y diciendo que el Congreso es un nido de ratas. Que ahí te representaron, no la casta, lo peor de la casta. Lo peor de la casta. ¿Qué diálogo ha mantenido con los gobernadores? ¿Qué diálogo? ¿Cuántas veces ha recibido el presidente de la Argentina un gobernador? Ha hablado más con el Estado de Israel o con Norteamérica que con cualquier gobernador de la República Argentina. Este es el presidente. Este es el presidente que por decreto quiso designar ministro de la Corte. Claro. Él, si por él fuera, miremos por ahí ejemplos de Latinoamérica, eliminaría el Congreso. No, evidentemente. Eliminaría todo tipo de control, con lo cual, hablando de republicanismo, bueno, listo, se acaba el tema. No, yo no tengo dudas que no cree, porque el proyecto es hegemónico, y como hegemónico yo necesito imponerlo, no consensuarlo. Yo necesito imponerlo. Y en esa imposición, en algún momento, no hay diálogo, no hay nada, hay imposición y es por la fuerza. Y si tuviera el Congreso cerrado, muchísimo mejor. Vos mencionaste que estabas hablando con la gente. Nosotros, la editorial pasada, mencionamos que nos cuesta muchísimo contactarnos con los candidatos que serían del oficialismo nacional. Están escondidos, hacen spots prácticamente sin hablar a la cámara, no están hablando con la gente. Vos estás yendo a los barrios, entiendo eso, me parece que sos el único candidato que lo está haciendo en este momento. En todos los barrios, nosotros íbamos con reuniones, hicimos reuniones tanto en San Luis como en Mercedes, dedicamos entre 2 y 3 días a cada una de las ciudades y un día al interior de la provincia. Y empezamos a tocar timbre y a hablar con la gente. Pronto,
implica desgaste, pero sobre todo pérdida de tiempo, y los tiempos en una campaña, que faltando aparte 15 días, son escasos. Pero bueno, el otro día, como estábamos en el circuito 1008, entonces se empezó a juntar gente. Un vecino nos miraba y se venía. Un vecino salía y nos llamaba. Pasaba un auto, nos tocaba bocina y paraba. Pasó una moto, tocó bocina y paró. La verdad que yo tenía una reunión a las 12, 12 y media del mediodía y era la 1 y algo y no podía salir. Un empleado que no voy a decir de qué organismo, de la administración pública, nos dijo, por favor ganen. No, le digo, mirá, el ganar es ganarle al gobierno nacional. Bueno, quejándose de la provincia o de la municipalidad, qué sé yo. Estamos en la calle, no entendemos otra forma de hacer política más que en contacto con la gente, que es insustituible, Pedro, es insustituible, porque uno mirando la cara y que te miren la cara a vos notás el sufrimiento de la gente. Y esto es lo que te conmueve, no es la foto. No, después le podrás subir a las redes, no es la foto, esto es lo que te conmueve. Entrar a la casa, mirarle los detalles, mirarle el piso, las paredes, mirarle la familia, mirarle los vecinos. Esto es lo que uno se lleva, y esto es lo valioso. Es decir, hay gente que la está pasando mal, hay gente que está, siendo perjudicada por las políticas de Milei. Y yo digo, yo soy una persona de diálogo, creo profundamente en el diálogo y mucho más desde lo político. Tiene que hablar Milei. Siempre con la descalificación, el otro es un HDP, el otro es el enano soviético, inmundicia, rata inmunda, te vamos a poner el último clavo. La verdad que yo voy a luchar para que al peronismo no le ponga el último clavo, para que Milei no sea el sepulturero del peronismo. Pero aparte, ¿de qué estamos hablando? ¿De que tiene que desaparecer? ¿Y por qué tiene que? Porque se le ocurrió a él. Porque se le ocurrió a él. ¿Y por qué no puedo pensar distinto? ¿Por qué no puedo pensar en un país solidario? Un país con empatía, con solidaridad, con justicia social. Creo en la justicia social. Creo en la justicia social. Y porque creo tengo que desaparecer, me tenés que poner el último clavo, me tenés que enterrar. No. Y he sido intendente y he sido ministro de Obra Pública de la provincia de San Luis. Y tengo en esta experiencia que yo llevo como un capital, mira, yo en la municipalidad de Tilicerao hice un montón de cosas, salvo la diferencia, no tiene nada que ver con la nación, sí, tenés razón, pero con equilibrio fiscal también. Y construíamos un edificio municipal, de sede municipal, impresionante, invertíamos en tractores, en maquinaria, en herramientas, toda la vida. Transformamos la realidad de un pueblo, la transformamos. Fuimos pioneros en montones de cosas. El edificio es único en la Argentina hasta el día de hoy en materia de vinculación con el medio ambiente, donde todo el techo del edificio tiene una cubierta de tierra y de plantas autóctonas. Bueno, y eficiente, y nunca pedimos un crédito, y nunca fundimos al pueblo, y teníamos una planta de personal acotada, suficiente como para prestar todos los servicios. Fue la localidad que primero puso una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Entonces, yo digo, en todo esto creo. Yo no creo que el medio ambiente sea una cuestión del comunismo y de la que no sé qué, y tildarlo de ideología. Bueno, pienso distinto. ¿Por qué no nos podemos sentar en una mesa? Y dejemos de discutir de pronto cosas que pueden significar diferencia, y a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo. Pero tenemos que tener claro, y me parece que pueden haber puntos de conciencia donde digamos, 700.000 pesos de un sueldo de un médico residente del Garrahan es muy bajo. Pongámonos de acuerdo cuál puede ser un sueldo digno para que esa persona tenga un atractivo de trabajar en el Garrahan. Entonces, estas son políticas permanentes, donde la dirigencia política tiene que ponerse de acuerdo. Por eso, el descreimiento que existe de toda la sociedad en la dirigencia política. Porque comete errores pero garrafales, que es profundizar la grieta. Y no hay un solo país del mundo que haya salido, haya crecido, se haya consolidado como país, con una grieta como la que tenemos nosotros. Bueno, ¿y cómo se pueden tender puentes sobre esa grieta
cuando, por ejemplo, nos enteramos que el Garrahan no solamente le pasaron los recursos a cero, sino que el director del Garrahan, que estaba puesto por Milei, tenía una cuenta por 14.000 millones de pesos del Garrahan y no lo usaba tampoco para pagar los sueldos. Digo, porque uno imagina como militante de toda la vida que si dos personas, por más que piensen distintos, si los dos quieren la grandeza de la patria, algún punto en común vamos a encontrar, en algo nos vamos a poner de acuerdo. Pero acá hay como una especie de mala intención. O vos ves en algunos de ellos, aunque no sea el presidente mismo, la buena voluntad y que se pueda llegar a construir En diálogo. muchos hay mala intención. En muchos existe la franca intención de llevarse todo el Estado. De llevarse todo el Estado. Entonces, cuando vos tengas un Estado débil, es mucho más fácil de controlarlo. Muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. Entonces, yo puedo ponerme de acuerdo que, qué sé yo, una fábrica de zapatos no tiene que estar en manos del Estado. Hay empresas que yo digo son discutibles que tengan que estar en manos del Estado. Discutámoslo. Ahora hablemoslo. Sin diálogo no es posible el tema. Y esto es lo que falta en la Argentina. Esto es lo que el gobierno de Milei ha descalificado a la gente que le ayudó a obtener la ley bases y el decreto donde empezó a hacer todas estas cuestiones, donde intentó privatizar, desmantelar el INTI, Vialidad Nacional, el CONICET. Son todos gastos. El concepto es que son todos gastos eso. Claro, pero después, bajaron los dientes de control y después tuvimos, por ejemplo, 100 muertes por el fentanilo contaminado. Y eso es algo, una responsabilidad del MAT que tendría que haberse cumplido. Pero ¿por parte de quién? ¿De un ministro mudo? ¿Quién le conoce la voz al ministro? ¿Quién le conoce la voz al ministro? Y de un presidente que tampoco le importa la salud pública. Un presidente que tampoco nunca debe haber pronunciado la palabra educación. Porque no le interesa. Porque no le interesa. Nunca debe haber pronunciado la palabra producción porque no le interesa. Esto es lo que estamos teniendo hoy. Yo digo, tiene que cambiar, tiene que reflexionar sobre algunas cosas esenciales, me parece. No pueden seguir la situación de los jubilados como están, no pueden seguir la situación de los discapacitados como están, no puede seguir la situación del Garrahan como está, no puede seguir las financiando las universidades. No puede seguir. Yo escuchaba a funcionarios nacionales, aún impresentable, porque otra calificación no se le puede dar, como al Álvarez, que es el secretario de Políticas Universitarias, referirse a los sectores de una manera que es espantosa. Y hablaba de la fotocopia de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA, la de Derechos, que con eso se hacía política. Nos imaginamos nosotros un partido político que está haciendo política con una fotocopiadora, pero nos toma de sonso, Pedro, nos toma de sonso. Lilia Lemoyne, una política de la Libertad Avanza, renombrada, la que dijo en un reportaje que me causó mucha gracia, dice que el 17 de octubre nació ese hombre, dice. Y le pregunta el Babi Chico, ¿por qué hombre San Martín? Bueno, sí. Muy bien. Está en agosto, octubre, más o menos lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí. Bueno, en definitiva, Lilia Lemoyne lo que dijo, dedíquese en otra cosa a los médicos de Garrahan. En el fondo es el pensamiento. Dedíquense en otra cosa, muchachos. Sí, ¿y vos qué impresión porque te estás postulando para ocupar ese lugar, el diputado? Es un lugar que ha sido glorioso en la Argentina y ahora nos encontramos con estos personajes. La nombraste Lemoyne, con Pagano, que ahora es medio opositora de la Libertad Avanza, pero entró con ellos y que se pelean como si fuera... En el secundario en el que yo iba, las chicas no se portaban así. Y son diputadas nacionales y se filman y se golpean y se insultan en plena sesión. Bueno, vos me preguntás que siento vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Indignas de estar en el lugar que tienen que estar. Lo vi a todo la escena de ellas. Bueno, son la gente que incorpora. ¿Sabes por qué Pedro se da? Porque este hombre llegó a la presidencia sin partido. Entonces las listas se vendían. Y si no se vendían, se integraban por cualquiera que pasaba por la esquina. Por cualquiera que pasaba por la esquina, porque hay montones de eso.
está la del patito en la cabeza, hay mucha gente así, ¿no? Mucha gente vinculada a aquello de la farándula, ahora la que encabeza la lista en Provincia de Buenos Aires, una ex vedette. Bueno, y el que bajaron, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, el que estaba primero. Bueno, uno que hablaba de cárcel o bala. Sí, y después lloraba en cámara. Pero después integramos con una mujer que la veía el otro día por las redes, Solano, de Córdoba, en segundo lugar, va de candidato a diputada nacional, con lo cual va a entrar. Y bueno, la verdad que ella dijo en un reportaje dijo, mire, Milei yo estoy a dos personas de Milei, dice. Y Milei vino a salvar la Argentina y el mundo. Scioli, que se lo supone una persona casi racional, diría, dijo, el premio Nobel tenemos que darle a Milei. Bueno, estamos así, el espectáculo los otros días en el Movistar Arena fue también con vergüenza ajena. Bueno, falta que Scioli salga a decir, bueno, si no le dan el premio Nobel del Grammy, digamos, porque estamos ahí, es como un delirio muy hay surrealista. Disociación, Pedro. Vos te das cuenta que al final del tema, en alguna parte, hay disociación de espacio, tiempo y lugar de todos estos personajes. Vi los otros días todos los cuadros que tenía Milei, todos los perros de él, ¿no? De Conan y qué sé yo. Pero yo no tengo duda de que hay disociación, ¿no? El tema. Sí, hay como... No quisiera intentar diagnosticar al presidente, primero porque no estoy capacitado y segundo porque habría que estudiarlo. Pero es raro cuando cita que Nietzsche dijo Dios, patria y familia, cuando Nietzsche dijo exactamente lo contrario, Dios ha muerto. Entonces, es como que él se inventa su propia realidad, porque ya no es... voy a hablar a título personal. En un momento yo pensaba que, bueno, es un sujeto que argumenta cualquier cosa, pero no, es como que él realmente cree las cosas que dice. Y cree que Rothbard dijo lo que Rothbard dijo. Yo me tomé la molestia de, cuando habiendo ganado él, dije, bueno, voy a prepararme esta nueva Argentina, leí a Rothbard, y después las cosas que decía y hacía no tenían nada que ver. Entonces, es raro. Y vos como, por lo menos a priori, seguramente es un tema que habría que estudiarlo seriamente, pero hay gente que argumenta, bueno, está tan mal este hombre y ha perdido tanta legitimidad con la gente, que están planteando un intento de destitución a través del Congreso. No sé si vos ya tenés opinión formada al respecto, sí. Pero vos ¿cómo te planteas ante esa situación? Mirá, yo creo que Milei tiene que terminar su mandato. Peronismo no tiene que agitar de ninguna manera ningún fantasma que se vincule con la posibilidad de un juicio político, a no ser que sea una cuestión, como estamos hablando, de serios problemas de salud o cuestiones así que tengan que ver con su psiquis. Pero tiene que terminar su mandato. Creo que el peronismo tiene que expresarse de manera contundente de la continuidad democrática y de que Milei tiene que finalizar su mandato en el 2027. Nosotros creo que tenemos que ponerle un freno el 26 de octubre, tendiente a que este hombre recapacite, reflexione, dialogue. Si no reflexiona, si no dialoga y las cosas las va a profundizar, bueno, tendrá que atenerse también a los resultados electorales. Una cosa que me llamaba mucho la atención cuando vos estabas contando esto de que, recorres los barrios y que la gente se acerca espontáneamente y hablas con ellos y te reconocen, por lo menos por lo que trascienden los medios nacionales, a Milei le pasa similar, pero exactamente lo opuesto, en el siguiente sentido. Lo reconocen en las calles, pasó en Mar del Plata, porque decían que era todo armado por el peronismo, por el kirchnerismo, entonces tuvo una reunión medio secreta, la gente en la calle lo reconocía y lo insultaba. Y este contraste, ¿no es cierto?, entre la imagen que tiene Milei en este momento con la gente y la imagen que tiene vos como persona, pero el peronismo, especialmente en San Luis. ¿Vos crees que esto se va a profundizar? O mejor dicho, ¿vos cómo ves que está la imagen del peronismo en este momento? No digo solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Más considerando que venimos de haber perdido una elección, ¿no?, en el 2023. Mirá, yo creo que se tiene que rearmar, se tiene que reformular también, ponerse de cara a la sociedad de un modo distinto.
creo que es importante el ejemplo de Provincia de Buenos Aires en el marco de la unidad que se planteó y que permitió ganar por casi 14 puntos. Pero tiene que pararse de otra manera, tiene que empezar a pedir perdón por los errores cometidos, pero no solo en los últimos 4 años, Pedro. La Argentina hace 20 años que no crece el empleo. Estamos en 6.300.000 personas ocupadas, registradas, y no aumenta. Entonces, ¿y cuántas veces gobernamos la Argentina nosotros en este periodo? Tenemos que hacernos cargo, tenemos que pedir perdón, tenemos que prepararnos para volver, pero para volver mejores. Porque si nosotros volvemos creyendo que todo el problema de la República Argentina es Milei y nosotros no tenemos nada que ver, nos vamos a volver a equivocar. Y vamos a volver a pasar de estos vaivenes políticos pendulares de un lado al otro, y no vamos a resolver, nos vamos a dedicar a denostar la gestión de Milei, y la gente lo que está esperando no es la discusión política, sino que le resuelvan sus problemas, que el jubilado tenga un mejor haber previsional, que el discapacitado sea atendido correctamente, no que pierda las coberturas esenciales del terapeuta. Esto es lo que está esperando, esto es resolverle los problemas a la gente. Che, no hay plata para todo tipo de obra pública, estoy de acuerdo, hagamos un orden de prioridad. ¿Cuál puede ser la obra pública que la podamos extender en toda la República Argentina o por regiones? Que haga falta, que le resuelva, que le llegue a la gente. O de pronto una obra pública que tenga que ver con el desarrollo productivo o con el famoso oleoducto que lleva, gasoducto que lleva gas, que lo terminó en el último periodo Alberto Fernández. Bueno, cosas así son las que hay que ponerse de acuerdo. ¿Dónde? En la discusión del presupuesto, Pedro. Por eso el Congreso es diálogo y es donde se tiene que discutir. Y el presupuesto tiene que estar. Tiene que estar. Gobernó 2 años sin presupuesto, fácilmente, por ese famoso decreto y esa famosa ley de bases. ¿Y ahora lo va a conseguir de nuevo? Bueno, no sé. Yo no sé. La provincia de San Luis, Pedro, renueva un solo diputado, que es Natalia Zavala, del peronismo, ¿no? Pero creo que estamos con muchísimas posibilidades de que el peronismo incorpore o agrande su presencia en la Cámara de Diputados a partir del resultado del 26 de octubre. Y no solo yo, sino Gloria Petrino, que ingrese a la Cámara. Yo lo creo. Estamos trabajando para eso y no me gusta el triunfalismo, no me gusta el exitismo. Soy absolutamente prudente, pero te puedo asegurar que nos está yendo muy bien. Esto que decía vos de recorrer la calle, nos va muy bien. Nosotros llegábamos a una reunión, un barrio re humilde de Villa Mercedes, nos gritó una señora, iba con el vidrio bajo. Me bajé, la saludé, se vino una vecina, se vino un hombre del frente que estaba sacando el auto y se cruzó la calle. Dimos vuelta, nos gritaban unos muchachos, los saludamos cortamente y nos fuimos a la casa. Quiero decir que nos individualizan y nos va bien, Entonces, tenemos mucha expectativa, ojalá lo podamos hacer y ojalá el peronismo se pare de un modo distinto. Yo por ahí permitíme también tener mi reserva, ¿no? Porque por ahí veo las actitudes de algunos compañeros que no se condicen con esto que estoy diciendo yo, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, son prácticamente las 9. Pipa, siempre él está estudiando comunicación. No sé si tenés alguna pregunta en este momento para nuestro invitado. No sé si te dejé al arco, pero... la verdad que un poquito. Pero no, una pregunta que creo que es algo que tengo desde que más o menos empecé a trabajar acá, y acá no lo veo al señor Jorge, pero estoy de acuerdo en esto de que el problema principal es que no escucho lo que dice y me parece muy bueno, y no todos los compañeros que representan al peronismo actúan de la misma manera, no hablan, porque al hablar todos están medio de acuerdo con lo mismo, pero no actúan de la misma manera. Y siempre se escucha esto de la unidad. Creo que el problema más grande que tiene en este caso el peronismo es que todos quieren de alguna manera representar, pero quieren ser ellos los que representan, ¿no? Ok.
pero el problema de la unidad está hace tiempo. ¿Cuál sería la solución, la verdadera solución? Porque si no, hace años que el problema de la unidad está, pero no sé, un grupo de WhatsApp en el que agarren y digan, che, sentemos todos juntos y pongamos las cartas sobre la mesa, sin micrófonos, sin nada, pero y después salgamos todos juntos realmente en un verdadero partido y no nos dividamos. Mirá, si no es unidad, porque tampoco sirve la unidad cuando después está pegada con saliva. Yo digo, la unidad tiene que ser genuina. Y si no hay acuerdo para hacer una unidad, tampoco hay que tenerle miedo a una interna. Con reglas claras, con transparencia, con mucha democracia. La última elección interna que tuvo el peronismo fue la elección de Menem contra Cafiero, hace un montón de años. Menem ganó, fíjate vos qué mérito, Menem ganó la interna y ganó la general donde nadie creía que podía ganar la general. Y te acordás del famoso debate de la silla vacía. Bueno, pero no solo eso, sino que también, llegado al gobierno, incorporó e integró muchísimos cuadros técnicos y dirigentes políticos del muso, del espacio de Antonio Cafiero. O sea, no hay que tenerle miedo a las internas, tiene que haber reglas claras, transparentes. Tiene que haber seguridad desde ese punto de vista. Y bueno, no hay acuerdo para la unidad, hagamos una interna. Y aquella máxima peronista, que si no está en las reglas claras es muy difícil que suceda, pero que es muy buena, que es el que gana gobierna y el que no acompaña. Pero aparte siempre, Pedro, siempre, lo digo yo por experiencia, porque yo quise ser concejal en 1985 y fui interno. Quise ser intendente y fui interna y perdí. Y quise ser de vuelta intendente, fui interna y gané. Y quise ser senador, fui interna y gané. Y he ido un montón de veces interna. Y al día de hoy, con los compañeros que yo he disputado la interna, tengo excelente relación. No buena, muy buena. Muy buena. Ni ellos ni nosotros nos fuimos del peronismo. Y siempre tuvimos el mismo espacio. Y donde la diferencia eran políticas, eran metodológicas, pero no era la descalificación personal, no era la eliminación del adversario. Esta es la diferencia. Ahora, yo cuando entro en la descalificación personal o hago primar esta historia, y es muy difícil después que esta persona siga perteneciendo a este espacio, seguramente constituye otro espacio y se va. Está devaluado, esto le hace mucho daño a los partidos políticos, la falta de democracia, la falta de práctica o el ejercicio de las elecciones. Y entonces nosotros ya nos llamó la atención en su momento la actitud de Borocotó. No sé si te acuerdas. Sí. Entonces todos decíamos, che, se borocotizó la política. Y bueno, la verdad que hoy ya no, qué sé yo. Hay un colega de ustedes, Jorge Asís, que citaba a un político. Decía, en el peronismo una traición no se le niega a nadie. Y la otra máxima que se había de decir, es muy fácil ser peronista, solamente hay que decirlo. Yo creo que no es así, yo no lo comparto, pero tampoco comparto a aquellos dirigentes políticos que se cansan de andar por todos los partidos políticos acomodando la cintura para llegar a tener algún protagonismo bajo algunas consignas o cosas. Son como sofistas que terminan explicando y justificando todo. Tenemos una Patricia Burri que no le ha quedado partido en la República Argentina por donde no haya pasado, ¿no? Sí, porque hasta por el Partido Comunista pasó en su Bueno, y arrancó por el comunismo, siguió por el peronismo, pero el peronismo de izquierda, el peronismo revolucionario, el peronismo peronismo violento, de tomar las armas, lo ha reconocido ella. Para después pasar a ser enfática liberal de Carlos Menem, funcionaria, y bueno, de la Rúa. Y después con De la Rúa, con el radicalismo, con el Frepaso, hoy con los liberales, después con Macri, y ahora ya no está tan, digamos, Macri como está a la izquierda, tiene que estar más a la derecha, pero más a la derecha, la verdad casi no le importa, lo importante es estar en el gobierno. Entonces por ahí cuando uno siente la dirigencia de la Libertad de Avanza, que dice somos nosotros o el Partido del Estado. El Partido del Estado lo tiene con Scioli, el Partido del Estado lo tienen con Franco, el Partido del Estado con los Menem. Lo tienen con los Menem, el Partido del Estado lo tienen con Patricia Bullrich. Este es el Partido del Estado, que es el que está ayudándolo a gobernar a Milei. Bueno, muchísimas gracias por venir.
nos hemos pasado 3 minutos. Muy, muy interesante. ¿Te has sentido cómodo? Comodísimo. Bueno. El otro día estaba con Paz, así que también muy cómodo. Bueno, encantado. Muchísimas gracias. Un montón de gente nos ha visto.